Bueno, mis preciosos, agradecemos al Señor por la oportunidad que nos dio de conversar, también por la oportunidad que nos dio de descansar. Y ahora sí, a lo que vinimos, vamos, ¿vale? Lección 9.1, también gracias al Señor, iniciamos con nuestro módulo 9. Ya nos queda 9 y 10, ya estamos finalizando, ya esto va a concluir. Entonces, que sea el Señor también dándonos ánimo, que sea el Señor dándonos inteligencia para que podamos cada vez que vengamos a aprender algo nuevo. Si usted viene acá solo a jugar, si usted viene acá solo a compartir información, dijo Cami, Story Time, pues entonces usted ha perdido su tiempo, porque acá también necesitamos aprender. Aprender del Señor, aprender del lenguaje, aprender de las compañeras, de los compañeros. Entonces eso es muy importante, ¿listo? Si usted termina este tiempo y termina la clase 11:30, 11:31 y usted se sienta y dice, hoy no aprendí nada, usted perdió su madrugada y su tiempo. Entonces, que sea el Señor también ayudándonos con eso. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que es la escritura. ¿Sí? Básicamente, cuando hablamos de la escritura, pues estamos hablando de el arte de escribir. ¿Sí? Y es impresionante cómo el Señor ha inventado y ha creado tantas cosas tan maravillosas. A mí me sorprende. Y por ejemplo, el tema de la escritura es algo que nos permite no solo recibir información, no solo activar nuestro cerebro, la imaginación, la creatividad, el conocimiento, el desarrollo cognitivo y muchas cosas más, sino que también nos permite transmitir a los demás, ¿sí? Hay cosas o hay situaciones o hay algunos elementos de la vida que no son comprensibles si no los vemos escritos, si no los vemos en un papel, ¿sí? Y necesitamos de esa herramienta para poder fortalecer nuestro desarrollo, ¿sí? Pero también hay algunas cosas que no podemos transmitir si no las escribimos, ¿sí? Cuando ya las escribimos decimos, ah, ok, ya tiene orden, ya tiene claridad, ahora sí tiene sentido esto. Lo teníamos en la mente, lo teníamos allá como guardado, pero es un montón como de desorden. Ideas buenas, pero desorden. Pero cuando tú tienes la habilidad de llevarlo al papel, de poder escribirlo, de poder plasmarlo, es ahí donde vemos que definitivamente el Señor es maravilloso con todo lo que nos da. Bueno, dicen que para que una persona se realice en la vida debe escribir al menos un libro. Y ese libro ojalá sea autobiográfico, es decir, que usted cuente su propia historia. Entonces, ahí les dejo como esa inquietud para que lo piensen o si hay algún enfoque, por ejemplo, Cami habla mucho del tema de la danza y de todas estas cosas bonitas que el Señor ha puesto en sus manos. Si hay de pronto algún enfoque que usted dice, venga, yo quisiera que más gente pudiera conocer de esto, pues piénselo, ¿sí? Ahí les dejo esa idea, también sujetar todo en manos del Señor, pero podríamos empezar, podrían ustedes empezar desde ya a escribir ese libro. Ahí se los dejo para que lo vayan planificando. Vamos a ir de una vez con nuestra idea fundacional. Entonces, por favor, mi Cami, ¿me ayudas con la idea fundacional, hermosa? Listo. La escritura es un viaje de aprendizaje donde el borrador nos enseña paciencia. La coherencia nos guía en el orden de nuestras ideas y evitar la redundancia. Nos ayuda a ser claros y precisos en lo que queremos comunicar. Muchísimas gracias, mi Cami. Cami me gusta como lee como una locutora, ¿cierto? Entonces, dice, la escritura es un viaje de aprendizaje. Claramente la escritura, ¿a qué nos ayuda? A aprender, a comprender, a formar, a forjar. Todas esas cosas bonitas las podemos obtener a través de la escritura. Entonces, también pensemos que cuando hablamos de escritura, no solo estamos hablando de nuestra acción de escribir, sino de la escritura de otras personas que también pues traen riqueza a nuestras vidas, ¿vale? Normalmente cuando nosotros hacemos un escrito, y sobre todo cuando lo hacemos a mano y es algo personalizado, porque cuando pues utilizamos la inteligencia artificial y ChatGPT y todo ese tema, pues ya es más como copiar y pegar, ¿no? Pero cuando queremos hacer algo de nuestra autoría, normalmente
por no decir siempre, porque yo creo que siempre tenemos que hacer un borrador, ¿no? O por alguna equivocación o por lo que sea, eso se nos convierte en un borrador. Entonces, no sé quién de ustedes, por favor, me recuerda qué es un borrador o nos dice qué referencia tiene usted a un borrador. Dice que ahorita es un utensilio de Un utensilio caucho. de... Para borrar, Profe, yo, para borrar nuestros profe, errores con lápices. Dale, Miguel, profe. dale, mi corazón. Un borrador es como donde se ponen todas las ideas y después se organizan en el mismo borrador. O sea, es como una copia, pero como ahí, como tratando que en la primera copia pues esté todo ordenadito. Ya en la segunda sí ya es como ya la historia en real. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que está súper claro. Entonces, un borrador es donde estructuramos las ideas para poderle dar forma y orden a lo que yo quiero expresar, ¿cierto? Entonces, es esa primera partecita donde yo estructuro mis ideas. Y miren cómo son las cosas. Yo pensaba, yo decía, la imaginación es muy hermosa, o sea, la imaginación es una cosa tremenda. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, listo, chicos, necesitamos hacer un barco y lo vamos a hacer con una botella plástica y entonces cada uno piense en su barco y cada uno va a pensar una cosa totalmente diferente. Y en su mente, entonces, ahora usted piense el paso a paso de cómo haría ese barco. Entonces usted dice, bueno, yo cojo la botella, la corto, le doy la formita, la pego aquí, la pinto, le coloco, ¿sí? Y vamos pensando. Y una cosa es lo que usted tiene acá, pero ya cuando yo digo, entonces ahora vamos a hacer el barco, es ahí donde usted dice, no, pero yo en qué me metí, esto no cuadra, esto no funciona. En mi mente era perfecto, maravilloso, pero ya cuando lo voy a hacer es un desastre. Y nos toca empezar a buscar plan B, ¿cierto? Pues básicamente eso es lo que, a lo que nos ayuda el borrador, a aterrizar lo que tenemos en nuestra mente y llevarlo a la realidad. Porque nuestra imaginación, uff, yo pensaba, yo decía, tan chévere que sería uno imaginar y ya, que se hiciera, ¿no? Sería muy increíble. Como el Señor, ¿no? Que dijo, y Dios dijo y se hizo. Uno, wow, sería muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno, eh, también creo Profe, que una haríamos cosita. muchos desastres, pero sería algo bien interesante. Tan, tan. Ya les Profe, doy una la cosita palabra, que quería ¿listo, decir de hermosos? eso. Ya les doy la palabra, porfa, no interrumpamos. Ya les doy la palabra, o sea, yo finalizando la explicación les doy la palabra para que nos quede así bien, bien organizadito, ¿listo? Entonces, el borrador nos enseña paciencia y nos enseña a colocar lo que está abstracto, lo que es una idea, en la realidad, ¿sí? A aterrizar, ¿vale? Luego tenemos la coherencia. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la coherencia? Cuando algo se acerca a la realidad. Sí, Todo Cuando eso algo es más claro y preciso. muy bien, muchísimas Cuando gracias. es algo es casi igual, Cuando algo es más claro y preciso, cuando algo es lógico. Entonces, si yo te digo a ti, tú eres muy coherente en lo que me estás diciendo, yo te estoy diciendo, tú tienes razón, tú tienes verdad, tú tienes lógica en lo que me estás transmitiendo. Eso es la coherencia, ¿listo? Algo que realmente uno dice, sí, es así, ¿sí? Está bien estructurado, bien organizado, tiene lógica y eso es lo que permite que yo entienda que es coherente. ¿Listo? Viceversa, cuando llego, oiga, tú sí eres bien incoherente. Es como cuando se dicen cosas que uno dice, ay, Dios mío, ¿qué le pasó? Hágase un borrador. ¿Listo? Luego entonces nos dice que debemos evitar la redundancia. Entonces, ¿quién me recuerda qué es la redundancia? Eso ya lo hemos visto. Yo, profe, Dale. que dicen palabras y palabras que en verdad no aportan ningún significado nuevo. O es una idea de información que se repite muchas veces.
Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de redundancia, estamos diciendo que hoy vamos a hablar de la escritura, porque la escritura nos ayuda a escribir, porque cuando todos escribimos, podemos escribir y escribiendo es cuando nosotros estamos aprendiendo. Escribir es usar la mano para escribir y colocar notas en nuestro cuaderno y eso es escribir. Eso es redundancia. ¿Listo, hermosos? Entonces, para que por favor lo tengan, pero uno dice, pero ¿por qué tanta redundancia en una sola frase? O sea, por favor, eso es redundancia, entonces debemos evitarla porque eso va a quitar coherencia a lo que yo quiero transmitir. ¿Listo? Cuando unimos estos elementos, eso nos va a ayudar a ser claros y precisos y a que la comunicación no se distorsione. Hay algo que tiene la comunicación escrita y es que el mensaje no siempre es lo que yo quiero transmitir, ¿sí? O más bien no es que no sea lo que yo quiero transmitir, sino que dependiendo de la persona lo va a recibir de una forma diferente. No sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, cuando suceden esos malos entendidos por mensajes de WhatsApp. Entonces, como que, ay, pero tú me escribiste como feo, ¿no? O como que uno lo lee y uno dice, ay, ¿usted qué le dio? ¿Por qué me está escribiendo así? Pero básicamente es porque hay malos entendidos en el tema de cuando se quiere transmitir información escrita. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta estos elementos. ¿Listo? Ahora sí, mis preciosos, algún comentario, algún aporte, Profe, yo, pregunta. Dale. em, uno siempre debe tener un borrador en su vida. ¿A qué me refiero? Que antes de actuar organices bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir, las decisiones que vas a tomar, porque o si no puede ser un problema y como que si no tenemos un borrador, por así decirlo, em, podemos cometer muchos errores y no tomar las mejores decisiones. Y la redundancia es como una forma de incoherencia y decir las cosas con mucha ambigüedad. Muchísimas gracias, Mikami. Sí, es importante pensar antes de hacer, ¿no? Pero cuán difícil es que el Señor nos ayude, porque tener control de las emociones, de las situaciones difíciles, de lo que uno va a decir, muchas veces decimos y luego pensamos y uno dice, Señor, ¿por qué dije eso? Pero pues ya después de dicho, ya nada que hacer. Y después de hecho, pues menos. Entonces, sí, gracias por lo que nos dices, Cami, porque sí es importante, mis amores que cada cosa sea planificada, que cada cosa tenga un antes, un borrador para pues evitar al máximo. Nos vamos a equivocar, ustedes se van a equivocar, ustedes van a embarrarla, se los aseguro, pero si podemos tomar este consejo y decir, venga, yo voy a analizar, me voy a tomar el tiempo de organizar mis ideas en un borrador antes de, seguramente vamos a evitar muchos inconvenientes. ¿Alguien más, mis amores? Yo, profe. Dale, Miemi. Profe, yo creo que el borrador también es como un principio de la estrategia, ¿no? Yo pienso que también es de estrategia y astutez, porque a veces yo creo que el borrador sirve para los las diferentes, los diferentes futuros que pueden ocurrir. Digamos, nosotros no sabemos el futuro, solo Dios. Así que, digamos, planeamos una cosa para si pasa este futuro, planeamos otra para si pasa este futuro, planeamos otra para, pues, para si pasa otro futuro. Entonces, pues yo creo, o sea, yo no lo hago porque, o sea, yo pienso, vaya, hago todo ese plan y después ocurre otro futuro que no he planeado. Ay, ¿qué hago? Entonces, pues por eso yo no lo hago. Y otra cosa, profe, es que sí me pasó malentendidos en WhatsApp, pero a veces siento como que la persona en verdad me quería decir eso, pero para cuando me ven, no, o sea, cuando ya uno dice, ¿cómo así? Ya dice, no, es que me escribí mal. Y yo, ok, bien, Listo. lo tengo entre ojos. Ah. Bueno, Entonces también cuando toca tener hablamos, cuidado con las personas. dale, mi Emi, muchísimas gracias. Bueno, sí, muchas veces es que sí nos quieren decir y no tienen la capacidad de enfrentarlo. Bueno, cuando hablamos de planificar, debemos saber que claramente nuestra vida está limitada por Dios, ¿no? Entonces, uno, debemos saber que, claro, yo quiero muchas cosas, pero finalmente el que define es el Señor.
Entonces, eso es lo primero que es importante. Al momento de hacer planes y ya hablando en la vida personal, ¿no? Saber que si nos despertamos mañana es por la gracia del Señor, pero que podemos también no despertarnos, ¿sí? Bien dice la Biblia, un día a la vez. Pero también es diligente que nosotros planeemos y podamos planificar sobre todo esas cosas importantes, por ejemplo, qué voy a estudiar, que lo llevemos a los pies del Señor y demás, y qué servicio voy a aplicar, cómo voy a hacer mi devocional, cómo durante todo este mes voy a tener intimidad con el Señor, ¿sí? Como esas cositas que dependen claramente del Señor, pero que sí es importante que podamos llevarlas. También es importante que, por ejemplo, antes de actuar, podamos tomarnos unos segundos para tomar la decisión. Profe, Señor, ya voy. Señor, ven, estoy en esta situación, ¿me conviene, no me conviene? Como una balanza. Y eso se denomina planificar, obviamente sin salir de la voluntad del Señor y sabiendo que Él es el que tiene el control de todas las cosas en absolutamente todo. ¿Listo? ¿Alguien más? profe, una pregunta, ¿y se escucha? Sí. Uy, profe, revoloteé todo el computador. Le cambié muchas cosas, casi que no, y era un problema de que se había configurado solo. Entonces estaba loco. Ya, profe, era solo para mirar si funcionaba. Gracias. Listo, mi corazón. Vamos a avanzar. Por favor, Isa, ayúdame leyendo la introducción. ¿Todo? Todo, por favor. Ok. La escritura es una herramienta fundamental en nuestra vida diaria. A través de ella comunicamos ideas, emociones y conocimientos. Sin embargo, escribir bien requiere práctica y atención a ciertos elementos clave. En este proceso, Dios nos da la capacidad de aprender y mejorar, permitiéndonos expresar nuestros pensamientos de manera clara y efectiva. Exploraremos cómo el borrador, la coherencia y la redundancia nos ayuda a perfeccionar nuestra escritura, convirtiéndola en un medio poderoso para compartir lo que llevamos en el corazón. Muchísimas gracias, mi Isa hermosa. Entonces, cosas importantes, mis amores. A través de la escritura podemos comunicar qué? Ideas, emociones y conocimiento. ¿Listo? Ese es el objetivo, que podamos transmitir esto, ¿vale? Sin embargo, aunque muchos pensamos que sabemos escribir, pues cuando vamos a leer nos damos cuenta que no sabemos escribir. Por eso es importante que prestemos atención a los elementos claves. Aquí vamos a hablar de coherencia, vamos a hablar de redundancia y vamos a hablar del borrador, pero debemos también tener presente la gramática, que es tan importante, la cohesión, ¿vale? El uso del buen lenguaje, porque eso también es importantísimo, porque de esa manera vamos a lograr que nuestra comunicación sea clara y efectiva, ¿sí? Si tú vas a escribir, necesitas sí o sí, primero leer. Si no sabes leer, no vas a saber escribir. Y ustedes dirán, profe, pues obviamente en séptimo todos sabemos leer, pero es impresionante darse cuenta de que no saben leer. Y no lo estoy diciendo en forma general, ¿no? Sino que muchos creen, pero no saben. Entonces, por ejemplo, yo les digo, bueno, ya leímos esto, ¿qué entienden de esto? Y vuelven y leen lo que está ahí. No, ¿qué entiendes tú? O sea, ¿qué se te queda en la cabecita? ¿Qué estás comprendiendo? ¿Estás ejerciendo el pensamiento crítico? Y es ahí donde nosotros aprendemos a leer, cuando tenemos la capacidad de analizar y comprender lo que yo estoy leyendo. Porque si digo, la escritura es una herramienta fundamental en nuestra vida diaria, a través de ella comunicamos ideas, emociones y conocimientos. Y yo te digo, ok, ahora explícame, y tú no tienes la capacidad de explicarme lo que estás leyendo, tú no tienes la capacidad de comunicarme lo que estás leyendo, pues, oh sorpresa, querido amigo, no sabes leer. Y entonces es ahí donde nos toca preocuparnos. Leer significa comprender y analizar. ¿Listo, mis chiquitos? Entonces, para poder escribir, primero necesito saber leer. Entonces, usted ahí personalmente piense, venga, yo realmente sé leer. Y si no, mis amores, es tiempo de ponerse en la tarea a ejecutar un plan de acción. Un plan de acción, ¿cuál puede ser? Usted coge un cuento, los cuentos son muy fáciles de leer, cuentos, fábulas,
y demás, esos que son como para niños, esos son muy fáciles de leer. Entonces usted va a coger ese cuento, usted va a leerlo y usted cada vez que termine un párrafo va a analizar de qué me están hablando acá, cuál es el punto clave, cuál es la intención de la persona que está narrando esta historia. Listo. Y va avanzando, ¿sí? Inicia con cuentos. Ya luego entonces usted va a tomar cosas un poco más estructuradas. Por ejemplo, si le gusta la ciencia, ciencia, si le gusta sociales, sociales, lenguaje, lenguaje, y va a hacer el mismo ejercicio. Lee un párrafo, ok, ¿qué entendí? ¿Cuál es la idea principal? ¿Qué me quiere decir este párrafo? Y así usted va fortaleciendo su capacidad de lectura y aprende a leer. ¿Listo? La Biblia, cuando usted coja la Biblia, usted, porque mire, yo he visto personas que leen la Biblia hasta 3 veces en un año, personas muy tesas que uno dice, Dios mío, realmente leen la palabra y está bien siempre y cuando estés comprendiendo. Porque si yo te leo acá el Salmo y lo leemos todos, chévere. Y si yo te digo, listo, ¿qué te está diciendo este Salmo? No tengo ni idea. Pues no estás leyendo. ¿Listo? Entonces, importante, hermoso. Para poder escribir, primero debo saber leer. Entonces, analice cada uno de ustedes en su ámbito personal. ¿Realmente yo sé leer? Y si no, mis amores, aplicar estrategias para aprender a leer. ¿Listo? No sé si de pronto hay alguno, tiene algún comentario, algún aporte. Profe, Dale, que hermoso. cuando, o sea, no tanto es como que tú me preguntaste, ay, ¿qué se te quedó? Y volverlo a decir aún así no le echamos, o sea, no es tanto aprenderlo de memoria, porque, o sea, esa no es la idea. La idea no es aprenderlo de memoria, la idea es interiorizarlo y guardarlo y sacarle bastante provecho. No, no, o sea, porque también guardarlo de memoria, no sé, yo me sé un versículo de memoria, pero tienes que analizarlo, o como que, ¿cómo se dice? Digerirlo bien. Gracias, Mikami. Sí, tú debes comprender, o sea, si tú no estás comprendiendo lo que estás leyendo, estás perdiendo tu tiempo, ¿sí? Exactamente lo que dice Cami, no es memorizar, es comprender. Un ejercicio que también yo les he dicho a ustedes muchas veces que lo hagamos directamente acá en clase es, por ejemplo, ya vimos más o menos, ya sabemos qué es escritura. Con tus propias palabras, dime qué es escritura. Sí, ok. Escritura es la acción que me permite a mí transmitir emociones, conocimiento e ideas. Ok, ya lo comprendiste, ¿sí? Entonces ya eso no es simplemente una memorización, sino es un aprendizaje, es una conciencia de lo que tú estás diciendo. Eso es leer, cuando tú generas comprensión y análisis. ¿Listo? Gracias, Mikami, por tu aporte. ¿Alguien más, mis amores? ¿No? Listo. Vamos a avanzar, como siempre, hacerles la invitación, hermosos. Es muy importante que nosotros no nos quedemos solo con lo que nos dice la profe, sino que seamos muy proactivos, que por lo menos nos tomemos el trabajo de leer el material que está aquí. ¿Listo? Miguel, ayúdame por favor leyendo etimología. Yo, Miguel Ángel Rodríguez. Tú, mi corazoncito. Ok. Etimología. La palabra escritura proviene del latín scriptura, que significa acción de escribir o escritura. El verbo escribir tiene raíces en el protoindoeuropeo, que también está relacionado con la acción de rasgar o cortar, sugiriendo el acto de trazar letras o signos sobre una superficie. Lo de abajo también. Por favor, mi corazón. A lo largo del tiempo, la escritura ha evolucionado desde simples marcas en la tierra o en las piedras hasta complejos sistemas de comunicación que permiten la expresión de ideas, pensamientos y emociones en diversas formas y estilos. Muchísimas gracias, mi corazón. Entonces, cuando hablamos de escritura, estamos hablando de la acción de trazar letras sobre una superficie. ¿Sobre qué superficie? Cualquier superficie. ¿Listo?
Ya vamos a indagar un poquito más en la historia, pero quisiera saber si hasta ahí vamos bien o tienen alguna pregunta. ¿No? Súper. Listo. No, señora, sí, todo bien. Por favor, Emi, ayúdame leyendo el concepto de escritura, aunque ese ya lo tenemos súper claro, pero ayúdame leyendo, por favor. Claro, profe. La escritura. La escritura es el proceso de representar ideas, pensamientos y sonidos a través de símbolos gráficos como letras y signos de puntuación. Permite que las personas se comuniquen de manera permanente y efectiva. Muchísimas gracias, Emi. Entonces ahí vamos a ir cada uno pensando en ese concepto de escritura. Según lo que vamos viendo, usted va a ir desarrollando su concepto porque ahorita lo vamos a escribir en el chat. ¿Listo? Piense, pero no quiero que me vayan a copiar de ChatGPT, de Google, no, de lo que usted entendió. Si usted no ha entendido, entonces este es el momento en el que usted va a disponer su corazón y su mente y va a decir, yo voy a entender qué es esto. Porque no se trata de copiar, y hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, de verdad que pensar se nos vuelve difícil. Tú ya no tienes necesidad de pensar, tú simplemente le preguntas y ya, ahí lo tienes. Entonces, que también sea un ejercicio que nos ayude a fortalecer nuestro cerebro y nuestro pensamiento. ¿Listo, hermosos? Entonces, no sé si alguno tiene dudas sobre escritura, si necesita que hagamos un refuerzo o ya tienen claro qué es escritura. Profe, que yo miré ya la plataforma, o sea, yo ya las había estudiado antes de la clase y quedé confundida con un video que mostraba muchas diferentes de letras. Entonces, de que si en ese caso yo pongo alguna de esas letras que apareció en el video y queda mal, ¿eso vas a notar? Ok, mi corazón, ya vamos a ir por allá. Bueno, hasta Bueno, el momento, hasta aquí donde estamos. Vamos bien, ¿sí? Claro, Eliana ya no se nos iba a adelantar. Sí, No, Eliana, ya, ya no estaba en el futuro. Eliana, por favor, cálmate. Yo ya terminé todas las notas de la clase. para Bueno, decirle que ya hice los apuntes. cuando nosotros hablamos de la escritura, debemos hablar que la escritura tiene una historia pues larguísima, ¿no? Como todo. Y se ha ido desarrollando a medida que ha pasado el tiempo. Entonces, cuando hablamos de la escritura, debemos ir a los pictogramas y jeroglíficos. ¿Quién me dice que son pictogramas y jeroglíficos? Idiomas que se hablaban Pictogramas como una vez a... jeroglíficos, esos son como idiomas de Profe, alguna. son como ciertas formas. Ok. Idiomas, O sea, formas. ¿Quién da más? Profe, pictograma no es lo que representa algo real, algo así, un objeto como real. Ok. ¿No lo que utilizaban los egipcios o los Profe, antepasados? no son esas figuritas que eran como dibujos, que era como el abecedario, que un dibujo Y significaba una... eso, ¿no? sí, Sí. por eso, o sea, son como unas formas que representan algo en específico. Ok, listo. Cuando nosotros hablamos de pictogramas y jeroglíficos, debemos saber, mis amores, que en un principio las personas no tenían un abecedario definido como ya lo tenemos nosotros. Nosotros ya utilizamos la A, la B, la C, la D, etcétera, ¿cierto? Y ya está definido y ya, gracias al Señor, eso nos permite tener una comunicación más fluida y generalizada. Sin embargo, en los primeros tiempos, esa escritura así generalizada no existía. Entonces, básicamente, cuando hablamos de pictogramas y jeroglíficos, cuando decimos pictogramas, estamos hablando de dibujos que representaban la información que se quería transmitir. Entonces, cuando hablamos de pictogramas, hablamos de esos muñequitos, por ejemplo, por ahí escuché a alguien que dijo egipcio, ¿cierto? Que con las manitos así, que con sus cositas y eso, que representaban información, ¿vale? Pero cuando ya hablamos de jeroglíficos, ya no estamos hablando de esas imágenes como tan específicas donde se ve el muñequito y demás, sino que estamos hablando como de signos que tienen alguna representación. No sé si en algún momento ustedes han visto el hebreo, las letras del hebreo o del chino, del japonés, que son así como cuadritos, como cositas que uno lo ve y uno dice, no, no tiene sentido, ¿cierto?
Eso se puede denominar o viene sus raíces de los jeroglíficos, ¿vale? No es un alfabeto como tal establecido, sino que son signos que me permiten transmitir información, ¿vale? Entonces es importante que tengamos muy claro estos dos términos. Pictogramas, figuras, ¿vale? Jeroglíficos, signos, ¿vale? Yo creo que así lo podemos resumir. Entonces, pictogramas, figuras, jeroglíficos, signos. Y de esa manera era que se comunicaban, de esa manera era que se desarrollaban escritos. Otra cosa también muy importante, mis amores, es que nosotros también podamos tener presente que en la antigüedad se escribía, existía la literatura cuneiforme y esa fue la primera literatura, ¿vale? La primerísima, que ya tenía como tal un diseño de alfabeto, que ya tenía como un orden lógico y lo más parecido a lo que tenemos el día de hoy o a la estructura que desarrollamos el día de hoy. La escritura cuneiforme se escribía en piedras, ¿vale? Y se escribía de izquierda, perdón, nosotros escribimos de izquierda a derecha, se escribía de derecha a izquierda, al revés. Empezaban y escribían así al revés. Y aparte no se dejaban espacios de nada. No habían signos de puntuación, no habían párrafos, nada de eso. Uy, no. Imagínense. De hecho, hay copias o hay algunos escritos de la Biblia que están escritos en eso, en escritura cuneiforme, y fue como la primera escritura que se desarrolló. Entonces es importante que ustedes tengan esto en la mente. ¿Listo? Pictogramas, todo el tema que habla de figuras utilizadas para transmitir un mensaje. Jeroglíficos, signos que también se ayudaban para transmitir un mensaje. Y la escritura cuneiforme fue la primera escritura que se desarrolló para tener lo que tenemos hoy en día o que conocemos como escritura. ¿Listo, mis amores? ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Profe, Dime. significa que la escritura cuneiforme ya tenía un abecedario y no eran solo como signos y dibujos. Sí, ya tenía un abecedario, no era tan extenso como el que tenemos hoy en día estipulado, pero sí, ya había algo estandarizado y ya había algo estipulado. Entonces ya era una comunicación estándar, es decir, varias personas tenían la capacidad de utilizarla. No era algo tan Ah, personal, sí, sino más general. significa que los pictogramas y los jeroglíficos eran como figuras que mostraban una historia como si fuera una pintura. Ajá, exactamente. Entonces, Ah, pictogramas eran como figuras, ¿sí? Entonces, que el muñequito y el león y el otro muñequito. Eso era pictograma. Pero jeroglífico ya era más como un signo. Entonces, un asterisco, una ahí con un palito con un puntico arriba, otro palito con dos punticos abajo, ¿sí? Ya era más como signos que también representaban información. eso significa que ellos ya sabían qué significaban los signos. Ajá, sí. Ah, listo, gracias. Listo, hermosa. Vamos a ver este videito, les subí un poquito la velocidad y con esto finalizamos la primera sesión. Listo, hermosos, por favor, prestémosle atención al videito. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Cultura Clásica y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy son los sistemas de la escritura. Pon atención que empezamos. Para escribir utilizamos un sistema gráfico, el alfabeto. Nuestro alfabeto es el latino, que es el más utilizado, aunque en el mundo existen otros muchos alfabetos, como el griego, el árabe o el hebreo. La historia de la escritura ha seguido un proceso que recuerda el modo que tiene un niño de aprender a leer y a escribir. Primero, identificamos los dibujos. Después, silabea. Y finalmente, relaciona los sonidos con las letras. Estas son las 4 fases de la historia de la escritura. Pon atención que empezamos. La escritura pictográfica. Mediante un dibujo simplificado, se representan objetos reales. Un ejemplo es la escritura jeroglífica egipcia. Segunda fase, la escritura ideográfica.
En la escritura ideográfica se utiliza el dibujo no para representar objetos más o menos identificables, sino para representar ideas o palabras. Por ejemplo, la escritura china es ideográfica y necesita miles de signos para poder expresar todos los conceptos. Tercera fase, escritura silábica. En la escritura silábica nos servimos de signos, pero no para representar conceptos, sino para representar sílabas. El conjunto de símbolos de todas las sílabas de una lengua es un silabario. Por ejemplo, la escritura japonesa es silábica y utiliza 2 silabarios, uno para las palabras de origen japonés y otro para los términos extranjeros. Pasamos a la cuarta y última fase, la escritura alfabética. En la escritura alfabética empleamos signos para representar fonemas. Este sistema supone un gran avance, porque permite representar cualquier palabra de una lengua con un número reducido de signos, entre 20 y 30 signos. Así es el sistema de escritura que empleamos nosotros. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en... Bueno, creo que con este video mejora un poquito la comprensión del tema de la escritura. Mis preciosos 10 y 30 conectados nuevamente. Si tienen dudas o preguntas, de vuelta con mucho gusto las resolvemos. ¿Listo? Ya nos vemos nuevamente. 10 y 30. Tomen agüita, despiértense. Ya nos vemos. Chao, profe.